Santo,
agotable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, y mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmesurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia merecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia merecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios, oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios, oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios, oh, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gracia, celebraré tu gracia merecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gracia, celebraré tu gracia merecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Hermanos, amigos, muy buenas tardes. Todas las personas que nos sintonizan ahorita de muchos lugares, en Guatemala, en México, en Ecuador, en España. Queremos darle la bienvenida a esta edición muy especial que nos hemos dado el tiempo para poder compartir con una parte de la familia Palazuelos. Y para nosotros era bien importante compartir este momento, porque creo que vale la pena contar las cosas que Dios hace, no solamente todo lo malo que ha estado ocurriendo durante este tiempo, pero también decir que Dios ha sido fiel en medio de circunstancias bien adversas. Y quién más pudiera podernos hablar acerca de las cosas que Dios ha hecho que personas que han atravesado por situaciones, como dice la Biblia, por el valle de sombra de muerte. Así que yo, antes de empezar, quiero leer una porción del Salmo 25, el Salmo 25, que habla específicamente sobre cómo nosotros confiamos en el Señor. Y dice así esta palabra, dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus veredas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Quiero presentarles una parte de la familia, de nuestra familia. Y claro,
no es ni el diezmo de la familia. Pero estamos aquí con mi suegra, mamá de Laura, la hermana Juanita. Está también Carlos, el hijo mayor de los hombres. Está su esposa Magdalena, Laura y yo. Y yo tuve el deseo de poder compartir este momento porque ciertamente junto con ellos en la distancia nos tocó vivir una situación muy complicada con la familia, como todos ustedes saben. Hace poco más de un mes. 2 meses. 2 meses. 2 meses, ¿verdad? Ayer hizo 2 meses. Mi suegro, el hermano Regino Palazuelos, partió con el Señor y pues ha sido un tiempo difícil por todo esto que estamos viviendo y por las consecuencias, pero creo que Dios sigue siendo fiel. Y es lo que queremos hablar, de la fidelidad de Dios, de las cosas que Dios ha hecho en medio de circunstancias difíciles. Así que yo quisiera empezar pidiéndole a mi suegra que ella saludara. Nos están viendo los miembros de la iglesia en San Antonio, nos están viendo gente en Guatemala, nos está viendo gente en Ecuador, la están viendo en Europa, en España, en Inglaterra. Tenemos muchos amigos y personas que nos escuchan. Así que yo quisiera que los saludara. En Cocori también. En Cocori también nos Y en miran. Cuba, mamá. En Cuba, En los Cuba. de Cuba te ven también. La gente de Cuba la está mirando. Entonces yo quisiera que los saludara y les dijera algo a todas las personas que nos están viendo ahorita. Amén. Quisiera que supieran ustedes que a pesar del dolor que nos ha embargado durante estos 2 meses, la fuerza del Señor, su grande misericordia y su bondad ha estado con nosotros. A pesar de ese dolor, Dios ha sido benigno con nuestra familia, porque una cosa después de haber sufrido esa pérdida irreparable, Dios se mostró con mi hijo, y yo le agradezco a Dios todas sus bondades y todas sus misericordias. Quisiera estar con ustedes, hermanos, créanmelo. Quisiera estar, abrazarles y sentir también el abrazo de ustedes, su consolación, la que es a través del Todopoderoso, porque cuando nosotros nos acercamos a los que nos aman, sentimos la presencia del Señor en nuestra vida, porque algo nos une, hermanos, algo nos une, la salvación irreparable del Señor Jesucristo en nuestra vida. Esa salvación que nos cuesta a veces aceptar, a muchos les ha costado, pero que gracias a Él, Dios nos ha favorecido con esa salvación tan grande. Y yo no me arrepiento, después de más de 60 años, estarle sirviendo a mi Dios y estarle sirviendo junto a un hombre tan decidido, tan lleno de empuje, lleno de pundonor. Era un hombre tan bueno, mis hermanos, que ha dejado un huello en nuestros corazones, pero que Dios lo está sanando, lo está quitando de nuestro dolor. Les amo a pesar de que no los conozco a muchos, quizás a unos sí los conozco, pero les amo en la distancia, mis hermanos, y les abrazo y les tiendo mi mano amiga. Quizás un día nos veremos allá en el cielo. Dios les bendiga y Dios les guarde, mis queridos hermanos. Una pregunta nada más. ¿Cuántos hijos fueron los que procrearon usted y don Regino? Nosotros tuvimos 12 hijos, por la gracia del Señor. Y muchas veces me dijo, ¿no les ha sido difícil crearlos, dirigirlos, mantenerlos? Y siempre contesté yo, nunca me arrepiento de haber tenido mis 12 hijos. Maravillosos hijos. Lo digo, lo escribo y lo repito. No me arrepiento y amo tanto a mis hijos como amé a mi esposo. Y siempre estaré orando por ellos. Son una bendición los hijos traídos en la juventud. Y como dice el Señor, que son como saeta en las manos de un buen tirador. Y ese hombre
fue un buen tirador. Sus hijos han seguido sus pasos y eso para mí es una grande bendición. Amén. Como testimonio, quiero decirles que después de la muerte de mi suegro, la familia fue golpeada con la contaminación de esta pandemia del coronavirus. Y muchos de los miembros de la familia fueron directamente afectados. Y esa es la razón que estamos haciendo este programa especial. Uno de los que estuvo muy grave, y él nos lo va a explicar ahorita, y que prácticamente tuvo un momento en que pensó él que también partiría y se iría, pero juntamente con Carlos, que también fue uno de los que fue infectado, estaban infectados también Arturo, que es su yerno, estaba Rebeca, que es otra hija, estaba Benjamín, su hijo, y su hijo, Mirna, la hija mayor. Mirna, y su hijo y su nuera. Era una cantidad tremenda de personas infectadas, hermanos, en la familia de un solo golpe. Entonces uno cuando de repente ve venir una situación tan difícil como esta, uno quisiera hacer muchas cosas. Y yo creo que una de las cosas grandes, y de eso yo doy testimonio, que mucha gente se unió, fue en la oración. Porque la oración tiene mucho poder. A veces nosotros lo decimos, sí, hermano, hay que orar, sí, vamos orando. Pero uno no descubre la eficacia y el poder de la oración hasta que tú tienes la necesidad de clamar al Señor con una necesidad urgente, con algo que necesitas tú la mano de Dios. Entonces, Carlos fue uno de los que nosotros, estando en San Antonio, escuchábamos de las noticias y creo que él tiene un testimonio de vida, porque Dios es vida. Entonces yo quisiera que Carlos, que es el hermano mayor de los varones, nos hable de su experiencia que él tuvo desde que empezó o que tuvo conocimiento de que estaba infectado por el coronavirus. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Primero que nada quiero agradecerles. Sé que estuvieron orando por mí. Sé que toda la iglesia de San Antonio, aquí por intermediación de mi hermana Kuali y el Liu, ya después les dice el Kuali por qué les decimos así, pero yo sé que estuvieron muy pendientes de mí en este caso, y les agradezco mucho sus oraciones, les agradezco mucho a la Kuali y al Liu por el cuidado que tuvieron, y porque no nada más y la iglesia donde pastorean en San Antonio, sino en Ecuador, en Cuba, en España. Recibí muchos audios, Y alguno de mensajes de Estados Unidos, de Y de Guatemala. Estados Unidos. Recibí muchos audios, inclusive de algunos hermanos, y llega un momento en que uno, la verdad, hermanos, lo que uno aprende de esto es que uno depende de Dios. No es la medicina, no son los médicos, no es el oxígeno, que estuve 14 días, día y noche con oxígeno, que no se me podía controlar la saturación de oxígeno. Uno depende de Dios. Y si no hubiera sido por las oraciones, Elio, no estaríamos aquí sentados platicando. Entonces, eso es lo que nosotros valoramos y apreciamos de parte de ustedes, hermanos, que nos están viendo ahorita. Otra de las cosas que yo, bueno, no sé si voy a seguir, va a haber más intervenciones. Bueno, yo quisiera preguntarte, Carlos, porque yo he escuchado el testimonio tuyo, pero me gustaría hacerte preguntas específicas. Por ejemplo, ¿qué fue el momento más difícil donde tú pensaste que la vida se te iba? Bueno, yo recuerdo 2 crisis que tuve. Mi esposa dice que tuve 3, pero de tan malo que estaba la situación. Pero yo recuerdo que una noche, resulta que los pulmones le empiezan a trabajar a uno muy forzadamente, porque el oxígeno no llega a los pulmones. Si ustedes saben un poquito de la oxigenación,
nosotros teníamos un oxímetro que nos lo poníamos aquí en el dedo. Y el oxímetro, el oxígeno que debe uno tener debe estar arriba de 90, para más o menos. Arriba de 90, 92, ya más o menos uno la libra. Está bien. Pero si ustedes se ponen un oxímetro ahorita, va a andar fácil 96 o 97 para arriba. Bueno, a mí me llegó a bajar la oxigenación, la saturación de oxígeno 67. a 67, hermanos. Era para Entonces, entubar. era para que yo estuviera entubado. Ese fue un momento muy crítico, muy crítico. Tan es así que yo sentía que, pero aparte de los pulmones, Eliú, yo sentía que eso estaba haciendo que mi corazón trabajara muy forzado. Yo sentía que me dolía tanto el pecho aquí, que sentía que el corazón se me iba a botar, me iba a explotar. ¿Por qué? Porque sientes que el corazón te está trabajando a marchas forzadas, causa de que el oxígeno mismo no llega. Entonces yo, una de las noches, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo ya me voy. No puedo, le dije, no puedo. Está muy duro esto. Porque otra de las cosas, hermanos, de este virus, es que es un virus que ataca no nada más lo físico, te ataca la mente y te ataca el espíritu. Y te quiere hacer que flaquees y que te rindas. Y no luches. No luches. Recientemente sufrimos la pérdida de mi primo Daniel y él, Malda, su esposa, nos comentaba que él decía, ya no quiero luchar, ya. Estaba muy cansado. Estoy muy cansado de Tenía luchar. fuerza. A mí me pasó una noche eso, bueno, varias, fueron 3, pero yo me acuerdo de esa específicamente. Yo le dije, esposa, ¿sabes qué? Te quiero mucho, te amo, dile a mis hijos que los amo, dile a mis nietos que los amo, pero está muy duro esto. Y mi esposa me decía, no, di, mi hijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga al débil, fuerte soy. Yo decía, no, ¿qué voy a decir si no salen ni palabras de mi boca? Entonces, Es que llega un momento en que, por ejemplo, yo me ponía a orar por él y sentía que la oración no era suficiente. No era suficiente. Y yo decía, ¿y qué digo? Ahí fue cuando empecé a reprender. Hay una lucha. Empecé a reprender a la enfermedad y empecé a reprender a Satanás y al espíritu de muerte. Sí. Cuando ya sentía que yo lo que estaba diciendo ya no, porque yo, ¿y qué digo ahora? ¿Qué digo? Fíjense, A reprenderlo. hubo un momento que yo estaba ya bien de oxígeno. Hubo dos veces, no sé, 2 o 3, que yo ya estaba bien de oxígeno y que me acosté, me cerré mis ojos y me dormí. Una fue en el día, otra fue en la noche. En el día, mediodía, una siesta de mediodía. Y ya estaba bien de oxígeno, ya estaba en 92 yo. Pues yo en el sueño, yo sentía que alguien me estaba ahorcando. Me estaba ahorcando y yo sentía que me faltaba el aire y que me ahorcaba. Entonces me despierto en ese momento, hermanos. Yo les puedo mencionar más cosas que veía yo, que vi ya inclusive, que sentí que vi en el cuarto, pero no quiero Ser espectacular. ser así tan fantasmagórico, ¿no? Pero yo sentí tanto la presencia así del ángel de la muerte, voy a decirlo así, que yo mismo, y porque me medí el oxígeno, no alcanzaba oxígeno, o sea, no alcanzaba a respirar. Y yo agitado, y me decía, ¿ya qué tienes? O sea, es que no puedo. Y me puso el oxímetro y estaba bien. Pero aún así, yo sentía que no alcanzaba. Entonces, empezamos los dos, ella principalmente, que agradezco a Dios por mi esposa, porque pues se la rifó aquí conmigo, se la rifó. Y las oraciones de ustedes, hermanos, porque en ese momento yo sé que todos estábamos, toda la familia, ustedes, hermanos, allá, que me decía y que sabíamos que estaban orando en Cuba, en Europa, en todos lados. Yo sentía que la medicina ya había hecho lo que tenía que hacer. Y esto era cosa entre Dios y que Dios estaba peleando, Dios estaba mandando sus ángeles a hacerle la guerra al ángel de la muerte. Y por eso nos poníamos a reprender, porque eso lo sentimos 2 o 3 veces, que a pesar de que estábamos bien de oxígeno,
no alcanzábamos todavía. Y es el común denominador de varios amigos, pastores y gente que nos hablaban y que todos han tenido esta experiencia. El ahogamiento, el ver que han visto ahí en el cuarto esa presencia. Y eso no es para asustar ni para nada, porque no viene a asustar uno, sino para que como iglesia podamos entender la batalla espiritual terrible que es esto. No es nada más un virus, que no. Hay algo detrás satánico muy fuerte, y que la enseñanza es que tenemos que estar unidos, aún sin conocernos. Aún sin conocernos, la iglesia no podemos dejar de orar. No bajar la guardia. Y fíjense, cuando decimos orar, hermanos, nosotros tenemos a veces la costumbre, y porque sale a veces en nuestro WhatsApp, ¿no? El hermano fulanito, oremos por el hermano fulanito, y ponemos las manitas así en el WhatsApp, y ya pensamos, sí, estaremos orando por él. La verdad, hermano, la verdad es que tenemos que doblar nuestras rodillas en ese momento. No poner las manitas y ya, sino que en realidad estemos orando. Qué bueno que lo mencionas eso, porque es muy cierto. Y yo agradezco, yo sé que hay mucha gente que sí está orando, pero a veces nosotros, como una muestra de afecto, como una muestra de empatía, lo primero que se nos ocurre es poner un corazoncito, unas manitas. Pero de toda la gente que pone las manitas y los corazones, ¿cuántos realmente en ese momento, ya sea en tu corazón, que vayas manejando o que estés en algún otro lugar, que tu espíritu se ponga en comunión con Dios y le diga: Señor, yo me voy a parar en la brecha y te voy a pedir por la vida de fulano, Señor, extiende tu mano de misericordia, extiende tu mano sanadora. Y estoy diciendo esto porque esto realmente es una guerra, Magdalena, lo que decías tú ahorita. Por ahí yo escuché una historia junto con lo que vivió Carlos, que tú contaste, de acerca de cómo es que sentiste la presencia de los ángeles del Señor resguardando en ese momento, y que eso fue una de las cosas que les hizo no rendirse. Y esto es muy real, porque la Biblia nos habla de la experiencia de Eliseo con su siervo, ¿verdad? Que él dice: son muchos los enemigos que vienen. Y Eliseo tranquilo. Y entonces Eliseo dice: Señor, ábrele los ojos a él para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces, yo no sé si tú recuerdas ese momento así de la experiencia esa que es que fue una crisis que tuvo en la madrugada mi esposo, y que hoy nos pusimos a orar los dos, y ya me llevó como más de una hora guerreando. Hermanos, no era orando, era guerreando y reprendiendo al diablo, sí, reprendiendo a Satanás, y hasta que mi esposo se quedó dormido. Y yo iba y cada ratito me levantaba a checarle el oxímetro. Yo ya estaba muy cansada, en las 5 de la mañana, no había dormido en toda la noche, y me sentía muy cansada, y yo me asomaba al cuarto a ver cómo estaba, y cada rato, hasta que yo lo abrí así, y yo vi así como en una película no tan real, que estaban así para el lado de mi esposo, estaban dos y sentí que me dijo: son mis ángeles, vete a dormir, vete a descansar. Y entonces ya me fui yo bien tranquila, ya para no levantarme a checar el oxímetro, y estaba yo, no me fui a acostar, sino que sentí abrir la Biblia, y me fui ahí a Daniel 10, ahí Dios me llevó a abrirla ahí en Daniel 10, donde dice la oración de Daniel, que él tenía 3 semanas orando y ayunando, pero que la oración no llegaba. Y Dios le dijo: desde hace 3 semanas que fue la respuesta, pero no puede pasar. Y entonces, cuando yo entendí eso, yo sentí pero que no nada más era la de nosotros, sino que era sentí, tiene que orar mi iglesia, tiene que orar mi pueblo, no podemos desmayar. Entonces, ahí sí, pues dije yo: Señor, es cierto,
necesitamos estar orando y no porque ya como familia ya salimos o pensamos que salimos, más que nunca estar orando y la oración que tenemos Carlos y yo y oramos todas las noches es que la oración de ustedes, hermanos, no pare, de Cuba, de Europa, de todas partes, y que esa oración pueda traspasar esas nubes de oscuridad que hay ahorita, demoníacas, que están impidiendo que llegue totalmente la respuesta de Dios, que Él ya la tiene para su pueblo. Dios es el que tiene la respuesta de esto. Y Dios es el que nos sostiene. Hay quiero mencionar aquí un pastor que le habló, que dio un mensaje que le dijo a mi mamá, Manuel Leiva, pastor en Oakland, una de las iglesias de nosotros, decimos. En Oakland, le dijo a mi mamá, predicando él, Juanita le dijo, mi mamá duró, ya le faltaba un mes para cumplir 66. Disculpen, 66 años de casado mamá. Y le dijo Manuel, Juanita, todos estos años no te sostuvo Regina, diciéndole Dios a mi mamá, te sostuve yo. No fue Regino, yo fui el que te sostuvo. Y es una realidad, hermanos. No es la medicina, no es el oxígeno que me sostuvo a mí. Fue la mano de Dios y la misericordia de Dios la que nos sostuvo, hermanos. Y la verdad es que yo estoy muy agradecido y muy agradecido por la misericordia de Dios, hermanos. Yo creo que hasta que aquí nos ha ayudado. Un mensaje muy grande que en esta mañana, que creo que es uno de los propósitos por lo que estamos hablando, es de la fortaleza. Uno se pregunta hasta cuánto puede uno resistir una situación tan complicada, porque yo, haciendo un recuento de todas las cosas que hemos visto a la distancia, desde que murió mi suegro, cuando supimos que estaba ya malo, y luego a Azucena también allá en los Mochis, y oyendo tanta noticia constante de gente que estaba cayendo en esta situación, era muy angustiante. Pero no es lo mismo vivir la angustia de lo que oye uno de lejos que ser uno parte de las cosas que está sucediendo. Ahora, aquí yo quiero sacar una palabra, ¿verdad? La fortaleza. ¿Cómo es que así, en palabras así muy resumidas, cómo es que ha sentido usted la fortaleza de parte de Dios en todo esto? Porque no ha sido fácil. Murió mi suegro, y luego de repente se enferma Carlos, se enferma el otro hijo, la otra hija, el otro hijo, y empezamos a recibir noticias. ¿Cómo usted puede decirlo? A veces no es muy fácil de expresar, porque frases así media poéticas uno las puede decir. No, si yo recibo... No, la fortaleza que se vive, la fortaleza que empieza uno a recibir cuando el momento de la prueba está bien fuerte. ¿Cómo la puede expresar usted? Yo no podría decir que yo soy fuerte físicamente ni emocionalmente. No puedo decirlo porque nunca había pasado una cosa, a pesar de que varias personas de mi familia han partido, y mi madre, mi padre, algunos hermanos en la carne, pero la partida de mi esposo fue demasiado significativa para mí. Sentí que se me iba una parte de mí misma. Lo sentí. Y nunca, ni quiero decirlo, y quizás alguna vez lo diga, pero siempre digo, se me fue, partió mi esposo. Nunca digo esa otra palabra que para mí es fea. Y cuando se fue mi esposo, sentí eso,
y no tuve tiempo de dolerme mucho. Solamente pensaba si podría resistir la separación. Se me hacía muy difícil, porque hubo mucho compañerismo, teníamos una forma de ser muy intrínseca, como que éramos una sola cosa, una sola persona, demasiado, a pesar de los caracteres tan distintos, él y yo, siempre teníamos mucha similitud, más que nada compañerismo, amor, una cosa muy, muy hermosa para mí. Al partir él, me di cuenta que era muy difícil para mí. Y cuando estaba yo en casa de mi hijo, cuando yo desperté ante esa necesidad del letargo que tenía por 2-3 días, que no sabía ni dónde estaba, pero estaba en la casa de mi hijo, el enfermo, y me di cuenta que era necesario que yo resurgiera de mis cenizas en ese momento. Y empecé a luchar también por él. A orar. A orar. Al cuarto a orar por Y él también. entré a su cuarto. Oró. Tenía otra hija ahí conmigo y me decía, mamá, no te metas. Yo entro. Lo inyecté 2 veces. Y oró por él. Oré por él. Oraba por él ahí. Y decía yo, él es mi hijo. Y yo, si Dios no lo está olvidando, ¿cómo lo voy a olvidar yo? Ni yo, ni mi Señor lo va a olvidar. Él es un hijo de Dios. Y yo le reclamaba a Dios, le decía, Señor, tú me diste a mis hijos y yo siempre los he puesto en tus manos, siempre. Yo salí muchísimas veces al campo de la predicación, por sierras, por valles, en avioneta, en caballo. Muchas veces salí con mi esposo y se los encargaba. Mi esposo les decía, ustedes cuidan el bagaje y van a recibir la misma paga que nosotros tenemos. Siempre les decía esa frase, van a cuidar el bagaje, cuidarse a sí mismos, cuidar lo que había que cuidar, y nosotros íbamos al trabajo y fuimos mucho tiempo, muchos años, en los años que le servimos al Señor, más de 50 años. Y no me arrepiento, y he visto la respuesta de mi Señor a través de los años. Muchas respuestas, muchas bendiciones, y más que nada, la bendición de guardarme a mis hijos, de guardarme a mis nietos, que son 38 también, y muchos bisnietos. Y yo sé que Dios me los ha guardado porque no les falta una uña todavía. Amén. Y eso para mí no hay con qué pagarlo. Dios es el que ha sido, el que ha llevado las cargas nuestras. Una de las muestras de la misericordia de Dios, Eliú, es que mi mamá, cuando mi papá estaba ahí en los últimos minutos y el último día, una de las muestras de la misericordia de Dios es que mi mamá estuvo ahí con mi papá y lo atendía, y mi papá necesitaba atención en su cuerpo, y mi mamá en su boca, etcétera. Y es sorprendente que mi mamá hizo toda esa labor como de enfermera, sin tener nada de protección, mi mamá, y cómo Dios la cuidó y la guardó de ser contagiada. O no sé si se contagió y fue asintomática, ¿no? Pero yo veo la mano de Dios ahí con mi mamá, que le sacaba las flemas. Le sacaba las flemas de la boca, así con la mano, etcétera. Y yo veo la mano de Dios ahí. ¿Por qué? Porque cualesquiera otros yo me contagié a causa de eso, y ella no. Y ella tuvo más contacto con mi papá que yo. Entonces lo mismo pasó en mi casa con mi esposa. Mi esposa me atendía a mí y ella sí se contagió, pero fue asintomática. Yo digo, que gloria a Dios, porque nomás de imaginarme que los dos hubiéramos estado en la misma situación que yo estuve, pues nos hubiera visto muy difícil. Pero yo veo que Dios tenía control de todo. Dios estaba en control de todo. Dios todavía es fiel. Amén. Amén. Yo creo que sí.
Bueno, una de las que pasó también muchas cosas de cerca y me tocó estar viendo con ella fue con Laura. La Quali. Sí, cada vez que ella... A mí me tocó darle la noticia a Laura cuando me dieron la noticia de que mi suegro había muerto. Y yo estaba en la noche, fue sábado, ¿verdad? Fue sábado. Viernes. Bueno, cuando me dieron la noticia ya era sábado, en la madrugada. Yo estaba todavía Es que ya trabajando. son 2 horas más tarde. Ajá. Y yo estaba trabajando y de repente me llama, estaba recibiendo 2 llamadas a la vez. Una era de Picha y entonces yo no pude, estaba tan desesperado, me llamó la atención que tan noche me estuviera llamando a la Picha, dije yo. Y como estábamos con la cosa de que las cosas estaban difíciles aquí, la llamada que entró fue la de Laurita, mi hija. Pero entonces Laurita no pudo ni hablar, estaba llorando y llorando. Papá, dice, mi abuelo se fue. Entonces ya yo traté de calmarla, le dije, sí, mi hija, yo te entiendo, le dije, ahorita el problema que yo tengo es cómo se lo voy a decir a tu mamá. Y Laura estaba dormida y primero fue a despertarla y no despertó. Dije, bueno, la voy a dejar descansar. Pero finalmente dije, si no la despierto y le digo ahorita, me va a ir mal a mí. Entonces finalmente yo la desperté y Laura despierta y me dijo qué pasó y yo no pude hablar. Yo estaba atacado también, traía son cosas que en ese momento cuando suceden es muy difícil recibir una noticia así de alguien que lo has tenido tan cerca y que estás acostumbrado a que lo vas a ir a ver pronto. Y cuando yo le dije a ella, a mí me tocó también hacerla de consolador de la impresión tan fuerte. Pero yo creo que Laura también pudiera decir, ella ha estado trabajando mucho tiempo en un programa que se llama Sanando las heridas del corazón. Y una de las cosas que uno aprende ahí es aprender a consolar a otra gente, a estar en la presencia. La razón que estamos aquí es porque eso predicamos. Es el ministerio de la presencia. Quizá uno no pueda decir muchas cosas porque a veces nuestras palabras no consuelan a nadie, pero tu presencia hace la diferencia en la vida de una persona que está pasando un duelo. Entonces Laura, me tocó estar ahí junto con ella unos días y yo creo que ella también puede decir algo de cómo la fortaleza de Dios estuvo con ella en ese momento que fue muy, muy difícil. Bueno, saben ustedes que ese día estaba Benny muy malo. Y yo creo que mi mamá, Benjamín, mi hermano, no sabía qué tan malo estaba, que fue que nos mandó Rebeca un WhatsApp y nos pidió que intercediéramos por Benny. Estaba teniendo insuficiencia respiratoria en ese momento y dijo, inmediatamente pónganse todos a interceder por Benny. Eran cerca son 2 horas de diferencia más tarde en Texas, y eran cerca de las 6 de la tarde, y acá eran las 4. Y yo empecé a orar por Benny, y me entró un celo de que, ¿por qué estaba pasando esto en la familia? Y Rebeca había estado muy mala, ya se estaban recuperando, pero Rebeca y Arturo, Rebeca mi hermana y mi cuñado, se estaban recuperando. Y cuando pasa eso, yo me metí y empecé a orar en mi closet, me acuerdo, me encerré y empecé a orar. Él estaba por grabar un programa y tuvo que salir al templo y yo me puse a orar. Más tarde recibí un mensaje de Vero y me dijo, Benny sigue mal, vamos a ponerle la segunda inyección de cortisona. Y fue cuando le dije, pásame a Benny, le dije, y ahí fue cuando Benny estaba jadeando aire y no podía respirar. Y le dije, no quiero que hables, solamente quiero que me escuches, le dije. Y empecé a interceder bastante por él ahí, empecé a guerrear, como dices tú, Magdalena, y empecé a declarar vida en él. Y le empecé a pedir al Espíritu Santo que soplara aliento de vida en sus pulmones. Y ahí pasó algo muy, muy especial, pero creo que en medio de todo esto yo pude ver la mano de Dios en toda esta situación.
Fueron días muy difíciles cuando me toca el sábado buscar todas las fotografías. Fue llanto tras llanto tras llanto. Y yo le decía a Eliu, le dije, ¿cuántas veces hemos enseñado en Sanando Heridas cómo atravesar una pérdida, cómo ayudar a las personas que están atravesando pérdidas en su vida? Y le dije, yo he atravesado, pero son pérdidas de otras personas. Y he estado solamente en el valle de lágrimas por momentos, cuando estoy reconfortando a alguien de la iglesia, cuando estoy reconfortando a una amiga, cuando estoy reconfortando a una pastora. Y andar en el valle de lágrimas han sido momentos solamente. Y he visto los valles de lágrimas y de muerte, pero de lejos, le dije. Pero nunca me había tocado atravesar por el valle de lágrimas, de sombra y de muerte, le dije. Y es otra cosa, le dije. Es otra cosa totalmente diferente. Pero empecé a leer ese salmo y empecé a decir, pero Dios va a estar conmigo. Y algo que me dijo, me acuerdo, Fidencio me dijo, ahora te toca, no nada más que le enseñes cómo lidiar con una pérdida y atravesar un duelo, sino ahora que te va a tocar practicar lo que has enseñado en ti misma, me dijo. Y me permití sentir este dolor y me permití llorarlo, porque tuve días de llanto y dije, no me voy a parar de llorar hasta que lo llore y lo llore y lo llore, hasta que yo pueda sacar ese dolor. Y yo creo que Dios me ha enseñado y me ha permitido sentir, pero también el recordar tantas experiencias bonitas que tuvimos con mi papá, tantas cosas que aprendí de él. Y como decía yo en el memorial, me quedo con eso. Me quedo con la bendición que nos dio mi papá, me quedo con lo que nos enseñó, con lo que nos inculcó, y voy a hablar de las maravillas del Señor, voy a hablar de las misericordias del Señor con nosotros, y voy a continuar. Dije yo, tengo que continuar con la vida, tengo que seguir caminando. Quizás hay días que uno no camina con la misma fuerza, pero sigues avanzando. Y eso es algo que yo he aprendido y les digo a la gente cuando están atravesando esta situación. Ahora lo estoy viviendo y les digo, ¿y si se puede salir adelante mientras el buen pastor está contigo y te agarras de la mano de él? Yo creo que algo que podemos sacar de lo que hemos hablado es que, hermanos, todos en algún momento tenemos que convertirnos en consoladores de alguien. En algún tiempo seremos nosotros consolados, pero también en otro tiempo nos toca ser nosotros consoladores de otras personas. El estar cerca de la gente, el poder acercarte a la gente cuando está en ese momento es tan importante. Dios nos ha hecho con esa necesidad de poder acercarnos y poder estar con aquellas personas que están pasando el momento. Y déjame decirte algo que yo siempre digo cuando damos el curso: tu presencia, la presencia tuya representa la presencia de Dios en la vida de la persona a la que tú estás llegando a consolar. Y yo quiero, para concluir este momento, no sé si hay alguna cosa más que quisieran agregar, pero yo quisiera decirles que hay una palabra, y justamente este es un estudio que hemos venido dando en la iglesia, que habla acerca de lo que el apóstol Pedro le dice a una iglesia perseguida, a una iglesia que está siendo abusada. Y hay un pasaje aquí en el capítulo 4, en el capítulo 4 del verso 12, y luego al final dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Y luego viene el verso 12, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan siempre el bien. Yo creo que este tiempo de prueba, que no solamente ha venido sobre la familia Palazuelos, ha venido sobre muchas familias. Ahorita mismo estamos recibiendo noticias de gente que partieron con el Señor, y familias que seguramente están teniendo un momento de dolor. Es un tiempo de doblar rodillas, es un tiempo de decirle al Señor: Señor, extiende tu mano de misericordia, porque nuestras fuerzas no son suficientes para poder atravesar este valle de sombra y de muerte. No sé si tienen alguna cosa adicional que decir. ¿Qué parte bíblica fue?
La parte bíblica no la diste, mi hijo. Es Primera de Pedro. Pedro, en el capítulo 4, el verso 12 y el verso 19. Yo comentando con mi esposa y con la gente con mi mamá y con todos, en todo este tiempo que ya salimos de esto, Dios nos está dando una oportunidad y esto Dios está hablando a la iglesia y Dios está probando a la iglesia y yo le digo a mi esposa, ya no podemos ser los mismos, tenemos que ser diferentes. Tenemos que, si cuando regresemos a los templos, desde ahorita, pero si regresemos a la iglesia otra vez, hermanos, y abran otra vez los templos y volvamos a tener ya no podemos ser los mismos. Tenemos que ser diferentes. Con otra actitud, ya no jugando a la iglesita, sino siendo de veras Amarnos. Gente lavada con la sangre de Cristo. Amarnos. Y tenerle temor a Dios y amar a Dios. Amar a Dios. Yo creo que yo lo comentaba con frecuencia a mi esposo y yo siempre que íbamos al templo en los últimos meses, que era para nosotros un poco difícil, le decía, me duele venir al templo. Me duele venir al templo, le dije, porque siento como que todo es muy light, como que vienen, no sé, a veces decía una palabra media fuerte. Parece que venimos a un carnaval, no a una adoración y a una glorificación a un Dios grande y poderoso. Y yo lloraba, varias veces lloré en la iglesia, varias veces lloré en el templo, porque veía que había un poco de conformismo, de no sé qué, algo que yo no estaba de acuerdo y que me dolía. Y yo deseo con todo mi corazón que ahora las personas que hemos sido lavadas con la sangre del Señor estemos más cerca unos del otro, intrínsecamente, como si ya fuera el último momento que nos queda en esta tierra, como si fuera el último momento. Amarnos más, buscarnos más y doblar nuestras rodillas más. Yo quisiera, Magdalena, tú ibas a decir algo y que concluyésemos haciendo una oración al Señor por este tiempo que hemos compartido estas experiencias y que obviamente son un gran testimonio para la gente que nos escucha. Sí, nada más, como está diciendo, no debemos de bajar la guardia. La oración, es algo para toda la vida. Y hay que recordar también que algo que quizás se ha descuidado también la iglesia es la lectura de la palabra. Y debemos de recordar que en la armadura, la única arma ofensiva es la palabra de Dios. Todo lo demás es defensiva. Entonces necesitamos, iglesia, retomar el estudio, el estudiar la palabra, el guardar la palabra, el tenerla en la mente, pero en el corazón, porque la necesitamos en momentos claves. Sacar la palabra, sacar la espada y la oración hasta que Dios traiga la respuesta que el mundo está necesitando. Lo ven en diferentes países, y después hasta que el Señor venga. Ya no podemos bajar la guardia porque cada vez los tiempos van a ser más difíciles. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Dirígenos en una oración, Magdalena, por favor. Padre eterno, Gracias, en esta hora, Señor, estamos Señor. delante Gracias, de tu presencia, mi Dios. Sí, Señor. Dándote gracias por tu misericordia, dándote gracias por tu provisión, por tu amor, dándote gracias por la salvación que nos diste a través de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo que tú dejaste, Señor, en este mundo, el cual es nuestro consolador, pero también el que nos alumbra, el que nos guía, el que nos consuela, el que nos redarguye también, Señor. Oh, mi Dios, el Espíritu Santo es el único que convence al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. Gracias por tu Espíritu, Señor, gracias, y permite que como hijos tuyos podamos hacer nuestra parte que nos corresponde, Señor, para que la palabra avance, para que la gente conozca más de ti, para que en estos tiempos, Señor, podamos llegar a las personas que necesitan y poderles decir que sí hay solución, que hay un Dios que los ama, que sí hay esperanza para su vida, para su necesidad, Señor. Gracias te pedimos, gracias te damos, Señor, a ti sea toda la gloria, Padre mío. Amén, Señor. Hermanos, muchas gracias por su sintonía. Esta es una parte de la familia y espero que todo lo que estuvimos hablando sirva para edificación y para el fortalecimiento de tu fe. Bendiciones a todos. Bendiga. Nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios poderoso es. Aleluya. Nuestro Dios poderoso.